Amada familia, bienvenidos nuevamente cada domingo a esta edificación, a esta construcción. Y como siempre digo, nosotros aquí no estamos amontonando ladrillos, estamos edificando corazones, estamos edificando vidas. ¿Con qué? Con la verdad. Usted aquí no viene a ser entretenido, no viene a recibir un evangelio de motivación, viene a recibir el evangelio del reino, ese evangelio que activa la vida poderosa de Cristo que se nos entregó en la cruz. Y los que todavía no lo han aceptado, no lo han recibido, hoy lo van a hacer. Así que para que esa vida que entra en nosotros, desde el primer momento que opera, que entra, comienza a moverse, tiene una tendencia, una inclinación poderosa y comienza a manifestarse. Así que abróchense los cinturones. Vamos a seguir con la línea que han venido dejando estos varones. 4 domingos han predicado 4 varones. Así que, pero ha sido un hilo conductor, una línea en la que por la gracia de Dios estamos siguiendo. Esta palabra la compartí, van a ser ya 3 semanas en una congregación que me invitaron y ahora la voy a compartir acá porque justamente entra en la línea de lo que se ha venido hablando, construyendo. Así que damos la bienvenida a todos los que están por la primera vez. Así que vamos a iniciar. El tema de hoy se trata de reconstruyendo el altar. El hombre fue creado para tener comunión con Dios. Isaías 43 dice que fuimos creados para su gloria. Usted fue creado para la gloria de Dios. Pero ¿cómo puede manifestarse esa gloria si no hay comunión con el que lo creó, si no conocemos al que nos creó? Entonces, Dios creó al hombre para tener comunión íntima con Él. El hombre vivía, también Dios creó un huerto espectacular llamado el Edén, que se llama las delicias de Dios. Dios bendijo al hombre en esa comunión, dice que bajaba y se paseaba y abrazaba al hombre y le hablaba y lo bendijo y le dijo: fructifiquen, multiplíquense, gobiernen la tierra y señoreen en toda la creación. Qué maravilloso Dios. Pero ¿sabe qué? Al hombre le dio un libre albedrío y el hombre usó ese libre albedrío y desobedeció a Dios y se cortó esa comunión con Dios y el hombre perdió. ¿Qué perdió el hombre? Perdió posición, perdió la imagen, la naturaleza, la semejanza del que lo creó. Perdió, por lo tanto, el dominio y la autoridad. Porque si nosotros decimos que solamente perdió el dominio, nos estamos olvidando desde dónde se gestiona el dominio. El dominio se gestiona desde un carácter. Y la imagen de Dios, porque Dios no tiene imagen porque es espíritu, es su carácter, manso y humilde. Un carácter que no tiene amor, es amor. Entonces, eso perdió el hombre, la comunión con Dios, y perdió la autoridad. Todo lo que se le había entregado, el hombre era representante de Dios en la tierra para gobernar y gobernarse a sí mismo. Eso se perdió en el Edén. Ojo, un lugar de delicias. Era extraordinario porque representa a Cristo. Cristo es nuestro Edén. Él es extraordinario. Entonces, pero hubieron 2 huertos. En el primer huerto el hombre tomó una decisión que nos sacó de Dios. El hombre estaba desnudo, vivía desnudo, porque la gloria de Dios lo cubría. Y
eso salió y el hombre murió espiritualmente. Quedó mirando su ombligo, quedó de manera egoísta, egocéntrica, viendo lo que le faltaba. Perdió su posición de gobierno, de altura, de grandeza, de fructificación, de multiplicación. Entonces, pero 4000 años después, en otro huerto, el huerto de Getsemaní. ¿Sabe qué significa esta palabra en el griego? Significa prensa de aceite. Alrededor de ese huerto parece que habían muchos olivos y era donde se prensaba el aceite. Ustedes han visto antiguamente esas prensas de piedra, cómo machacaban de tal manera la aceituna, los olivos, que podía salir, fluir el aceite. Ese fue el huerto que le tocó al Rey de Gloria, no como el Edén, donde todo su ser estaba angustiado. Y él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el primer huerto perdimos la imagen, la semejanza, el dominio. Pero el segundo Adán, que se lo denomina a Cristo, recuperó lo que se había perdido, la imagen, la semejanza, la gloria, la autoridad. Y él dijo, he aquí les doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Entonces, en el segundo huerto, aceite de prensa de aceite, se recuperó lo que Adán perdió. Ustedes se preguntan, alguna vez se preguntaron mientras hacía este tema hace casi un mes, ¿por qué Adán nunca hizo un altar? ¿Sabe por qué? Porque la función de un altar, que se halla 402 veces establecidos en la Biblia, se menciona 402 veces en la Biblia, significa que es muy importante. ¿Por qué nunca Adán hizo un altar? Porque él era el altar, su corazón era el altar. Un altar, la función de un altar es para encuentro, sacrificio, holocaustos por el pecado. Pero Adán no tenía necesidad de edificar un altar porque vivía en un estado de inocencia. Tenía comunión con Dios. Él era el altar. Él tenía la comunión con Dios. Y después de eso, ustedes saben quién fue el primero en la historia bíblica de levantar un altar. ¿Alguno? Fue Noé. ¿Sabe por qué? Porque después del diluvio, cuando obedeció a Dios y toda su casa y todos los animales que Dios le dio para que entren en el arca, fueron salvados. Fueron salvados del diluvio, pero eso es una figura, es un tipo de Cristo. Cristo es nuestra arca de salvación. Cristo vino a salvarnos no solamente a uno de la familia, a toda la casa, a toda la familia. Entonces Noé levantó un altar de adoración y gratitud, porque la función de los altares también tienen que ver con adoración, con gratitud, con sacrificio. Antiguamente, antes en el antiguo pacto, para acercarse a Dios, para cubrir el pecado. Fíjese nuestras decisiones lo que operan. Adán era el altar. Dios hablaba con él en su espíritu. Pero después de ese evento,
se estableció un altar externo, un altar de piedra, donde se sacrificaban animalitos inocentes para acercarse a Dios. Qué tremendo nuestras decisiones, amados. Entonces, ¿y qué generó la decisión de Adán? Al perder la vida del Espíritu, al perder la gloria de Dios, generó un corazón de piedra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. Por eso es que la religión trata de poner parches en lo que no tiene remedio. No trate de mejorar su vieja vida, porque no tiene remedio, no se puede. Parcha un hueco y se abre otro. Necesitamos conocer la nueva vida. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino la conciencia para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Ustedes saben, mis amados, que 4000 años después apareció Jesús y los judíos tenían una religión. Dios les había dado la ley de Moisés, pero a esa ley le añadieron 1500 acepciones de la ley. Y en esa ley, ellos, si no se lavaban las manos, se arremangaban hasta el codo y se lavaban las manos todo el tiempo, porque pensaban que lo de afuera los contaminaba. Pero Jesús categóricamente les dijo, oigan bien y traten de entender. Está en el versículo. Oigan bien y traten de entender. Entender es muy importante, porque poseemos sin entender. Y por eso tomamos malas decisiones. Ese es el dilema de la humanidad. Poseer una vida tan gloriosa que nos dio Cristo, pero tenerla como adorno. Poseer sin entender. Entonces Jesús les dijo, escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Amados, pero eso no se entiende. Lo que te contamina a ti no es lo que comes o lo que es lo que sale de tu corazón. Es esa esencia antigua, esa naturaleza pecaminosa que ya fue resuelta en la cruz. Entonces nos dio un corazón, Adán activó un corazón de piedra, insensible, duro, que no puede obedecer a Dios. No puede porque no puede. No tiene la condición del Espíritu. Puede tener una religión, puede hacer actividades cristianas, pero no puede vivir ni expresar la verdadera vida del Hijo, que es lo que cambia, lo que transforma a los que escuchan, lo que cambia a nosotros mismos y lo que transforma a otros. Pero el amor de Dios no se queda tranquilo, satisfecho hasta que no se cumpla su propósito. ¿Y qué pasó? Envió a su Hijo amado. Después de 4000 años del incidente de la nefasta decisión de Adán, vino Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Esto en esta traducción me gusta mucho, por eso lo puse. La cruz nos volvió a Dios y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Dice Jesús en Marcos 7, lo que leímos anteriormente,
Lo que los contamina es lo que sale de su corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los hurtos, los adulterios, sale la insensatez, el orgullo, la mentira, del corazón, de esa vieja creación. Entonces, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, amados. Por favor, levante la mano el que sabe que es santo. Somos santos. Esto es una realidad, no por tus obras, por la obra de la cruz en tu espíritu. Somos santos, perfectos y completos. Usted puede mirar al esposo, esposa, uy, pero no saben qué es gruñón, qué es gruñona. No importa, está en proceso. Ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne? Vivir operando desde el viejo hombre. Es que eso es. Nosotros a veces pensamos, uy, la carne, son pecados así. Es vivir operando desde el viejo hombre. Desde esa naturaleza culpable, esa naturaleza mezquina, egoísta. Eso es el viejo hombre. Así que entrando ya en materia, el altar en el nuevo pacto. ¿Cuál es el altar en el nuevo pacto? Mejor dicho, ¿quién es el altar en el nuevo pacto? El altar en el nuevo pacto es usted y soy yo. Son los hijos de Dios. Usted es el altar y usted también es el sacrificio. A Dios no le gustan los sacrificios de animalitos, derramar sangre. Eso era una figura del cordero que fue inmolado, del cordero que quitó el pecado del mundo. Como un cordero, dice Isaías 53, fue llevado al matadero. No abrió su boca, siendo que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en él. Pero Dios quiso sujetarlo a padecimiento, quiso quebrantarlo por amor a usted y a mí. Entonces, después de la cruz, se restauró el altar interno. Su corazón nuevo es el altar. Es el altar y es el sacrificio para Dios. Y dice, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Eso es lo que quiere Dios. Un corazón humilde, un corazón contrito, humillado en su presencia. Que reconozca que no es mi fuerza, que no es mi poder, que es la operación de la vida de Él en nosotros. Y aquí Dios, en su amor eterno, en el antiguo pacto hizo una promesa. Hizo una promesa de un nuevo pacto. Y esa promesa se cumplió en la cruz. ¿Y sabe cuál fue? La justificación. Porque la salvación no es el fin, es el medio para la justificación, para darnos una nueva creación. Y en esa creación nueva, un nuevo corazón. Y aquí está. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Se cumplió. Un corazón humilde, un corazón sensible, un corazón que está en la nueva creación, en la nueva naturaleza. Pero el ser humano que nace de nuevo, los hijos de Dios
que nacen de nuevo y los que no también. Tienen dos naturalezas y muchas veces nos apartamos, nos desviamos, nos entretenemos con cualquier cosa temporal. Cambiamos las recompensas eternas por recompensas momentáneas. Entonces, aquí el amor de Dios permite dificultades para volver el corazón del hombre a Él. Aquí nos está hablando de Elías, un profeta, un hombre de Dios, de oración, un hombre de fe, un hombre obediente a la voluntad de Dios, un hombre que sabía quién era Dios y sabía quién era él en Dios. Y Dios le dijo que no iba a llover por 3 años y él habló y dijo, por mi palabra no va a llover. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Fíjese, en este antiguo pacto Dios visitaba, no estaba adentro como hoy, pero él andaba en la presencia de Dios. Que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Qué poderoso es un hombre, una mujer que conoce al quien es la palabra. Y cuando abre su boca, lo que dice tiene respaldo eterno, tiene respaldo del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque ama, ha puesto a Dios en el centro de su vida. Y también por la gracia de Dios. Entonces, consecuencia de altares arruinados, consecuencia de corazones que han entrado en la ruina porque se han apartado de la comunión de Dios. ¿Cuáles son esas consecuencias? Fíjese, perder fuerza entre dos pensamientos. Estamos entre dos pensamientos y cedemos. Estamos firmes en un pensamiento de Dios, pero cuando acordamos cedemos al pensamiento de lo viejo. Pero también la sequía natural que Dios estableció en ese tiempo al no llover mostraba la sequía de los corazones del pueblo de Dios. Tibieza, indiferencia, apatía. La apatía, la indiferencia es la indolencia, es la negligencia de no buscar a quien es compasión, a quien es misericordia, a quien es bondad, a quien es amor. Entonces, la sequía duró 3 años, no llovía. Dios quería, a través de esa dificultad, volver el corazón de su pueblo a Él, pero no lo logró. Porque cuando la mente está dividida entre dos pensamientos, se endurece el corazón y llueva o no llueva, la gente permanece indiferente con su Dios. Entonces, pero Dios, diga conmigo por favor, pero Dios, la misericordia de Dios siempre va a iniciar el volver a la comunión con Él. Pero Dios tenía otra estrategia extraordinaria, que eso se replica hoy en nuestros días. Pero Dios tenía un as debajo de la manga para volver el corazón del pueblo a Él. No le funcionó la sequía, pero Dios nos muestra en este pasaje algo extraordinario. Pregúntenme, ¿qué era lo que tenía? ¿Cuál era su as? ¿Cuál era su estrategia para volver el corazón del hombre a Dios? Pregunte. Muy bien. Un corazón encendido, un corazón de altar, un corazón de fuego. Era su siervo, Elías. Elías se presentó ante Acab y le dijo, concéntrame a todo el pueblo de Israel,
concéntrame en el Monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera, los dioses por los que ellos se habían corrompido, se habían apartado de Dios. Este pasaje nos muestra que ese altar estaba en ruinas porque el pueblo que Dios había escogido para sí, que los había bendecido, que los ayudaba en sus batallas, nunca perdieron una batalla. Se había alejado de Él y estaba adorando a otros dioses. A los dioses de la esposa del rey Acab, que era una mujer impía, hija de un rey sidonio, que trajo sus dioses. Y todo el pueblo se fue tras él. Pero es ahí que Dios tiene esta estrategia gloriosa de gracia y misericordia. No se pudo con la sequía, pero Él levantó a un siervo que iba a mostrar el poder de Dios. ¿Saben qué, mis amados? Ese altar del Monte Carmelo somos todos los miembros de la iglesia de Cristo en toda la tierra. Ese altar arruinado, seco, en ruinas. Somos los miembros de la iglesia de Cristo en la tierra que por temporadas nos alejamos de Él. Por temporadas nos distraemos, nos hechizan otras cosas. Y se arruina la comunión con el Dios vivo y verdadero. ¿Pero qué hizo Elías? Arregló el altar. Amados, hoy es un buen tiempo para arreglar tu comunión con Dios. Si te has apartado, si estás indiferente, si estás enrolado en otras cosas, si estás con un corazón tibio, indolente, frío, indiferente, hoy es el tiempo de rendir el corazón a Dios. ¿Cuánta persona de los hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, están con sus corazones indolentes? Familias enemistadas, por años que no se hablan, que se han cortado la comunicación hasta en el WhatsApp, en el celular, los han borrado de su lista. Qué terrible, hermanos. Y nos llamamos la familia de Dios. La familia de Dios es amor, es perdón, es paz. Entonces, ¿qué hizo Elías? Arregló el altar. Puso 12 piedras, estableciendo a las 12 tribus de Israel. Y llamó al pueblo. Ese es un altar. No camina llanero solitario. Hay un proverbio africano que dice, si quieres ir más rápido, ve solo. Pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Familias amadas, no se dividan, por favor. Matrimonios, no se dividan. Perdonen, humillen su corazón, levanten el altar. Hoy es el tiempo. Hoy es el día que hizo el Señor. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Después de decirle al rey, congrégame a todos los profetas de Baal y de Acera y a todo el pueblo. Y les dijo, cuando estuvieron frente de él, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle a él. Y les dijo, vamos a hacer un altar. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Pero Dios no va a responder así nomás.
si no se arregla el altar, si no volvemos a la comunión con Él, si no volvemos a rendir el corazón, a no tener pendientes. No, mañana lo arreglo. Me duermo enojado, pero mañana lo arreglo. No, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al enemigo externo, al que fue vencido en la cruz, pero que tiene injerencias porque les damos lugar. Y todo el pueblo se acercó a él y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado y dijo, hizo una oración poderosa. Señor, para que todo este pueblo sepa que todo lo que he hecho ha sido en obediencia a tu nombre, caiga fuego del cielo. Los sacerdotes del diablo estuvieron toda la mañana saltando, brincando, gritando, quejándose, sajándose, perdón. No hubo respuesta, porque hay un solo Dios. Elías tenía buen sentido del humor y se burlaba de ello. Quizás su Dios está de vacaciones. Quizás su Dios está descansando una siesta. Quizás su Dios está muy ocupado. No había respuesta. Pero, amados, cuando el corazón se prende, arde por el Señor, hay respuesta. ¿Y qué pasó? Para que todo este pueblo sepa que tú eres el Dios. Dice que inmediatamente bajó fuego del cielo, que consumió todo el holocausto, hasta las piedras, hasta las 12 piedras, hasta los 4 cántaros de agua que había derramado en el holocausto y en el altar. ¿Qué fuego se puede prender con agua? Pero es que esto rompe con los esquemas naturales. La vida del espíritu no necesita de cosas naturales para operar. Hace como quiere. ¿Y sabe qué? Con un solo propósito. No para demostrar algo, él no necesita demostrar nada. Por amor, para volver el corazón a Dios. ¿Y qué pasó? Todo ese pueblo rindió su corazón, se postró y dijeron, Él es el Dios, Él es el Dios. Amados, que cada día nosotros podamos decir, Él es mi Dios. Arreglemos el altar. Porque en este nuevo pacto su corazón es el altar. Causas que generan altares arruinados. Amados, la vida se construye o se destruye a través de un proceso. Nada sucede de la noche a la mañana. Y aquí hay 2 corazones que nos muestran 2 características. Veamos. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Aquí nos muestra 2 corazones. La pereza, que se puede activar en entretenimientos, que nos puede desenfocar. Y la falta de entendimiento, lo que venimos hablando hace más de 2 años. La falta de entendimiento. Pasé por la viña de un hombre falto de entendimiento y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas, había ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Amados, la vida se construye o se destruye en procesos. No son eventos puntuales. Esa casa que se llenó de maleza, de mala hierba, no fue de la noche a la mañana. Pasó un tiempo, pasó un proceso. Mientras tanto, ¿qué estaban haciendo el hombre y la mujer perezoso y sin entendimiento? ¿Qué estaban haciendo? Hay un proceso para todo. Esta vida es un proceso. Nada es así nomás. Pasan años y años y la misericordia de Dios está esperando.
está esperando. Pero ¿sabe qué pasa? También nos da alarmas. Nos da alarmas para que continuemos o paremos. Amados, esta prédica es una alarma para que si estás en algo que sabes que está arruinando tu relación con Dios, tu comunión con Dios, pares y vuelvas en sí. Toda la vida es un proceso. La vida del Espíritu, la vida cristiana es un proceso. No es un evento, no es una transformación de un toque. Es un proceso. ¿Y saben qué? En ese proceso estamos creciendo o decreciendo. La vida del Hijo está creciendo o decreciendo, pero nada se queda estático. Lo que no avanza retrocede. Nada es estático. La vida de Cristo es dinámica, se va moviendo hacia adelante, pero la inacción, la pereza, la falta de entendimiento también nos mueve, pero hacia atrás. Entonces, hay alarmas. Yo vivo a media cuadra de ProSalud y todo el tiempo estoy escuchando las sirenas. Cuando esas alarmas de esas movilidades comienzan con sus sirenas tan fuertes, eso nos habla de gravedad, de peligro, de muerte. Escucha las alarmas que Dios te manda. Escucha la voz del Espíritu. Entonces, aquí la reconstrucción del altar implica acciones. No he puesto cuántas acciones, pero sí las he enumerado, las que yo creo que son importantes. La primera acción, rendir el corazón, la verdadera adoración. Y dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que cuando él comienza a hablar eso, está iniciando una exhortación a la iglesia. Así que, hermanos, les ruego, está apelando a la voluntad tuya y mía. Les ruego, está apelando a nuestra voluntad, si queremos o no queremos. Les ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? La misericordia de Dios la vemos en la cruz, al darnos una nueva vida. Nosotros estamos por misericordia viviendo la realidad de una nueva vida. Una nueva vida se ha instalado en nosotros. Cuando usted recibió a Cristo, usted no recibió un manual de ética para comportarse bien. Usted no recibió un evangelio de motivación. Haga esto, ponga tanto y le va a multiplicar tanto. No, no, no. No recibió un libro de reglas que le diga, haga así, porque si no, ya verá. No recibió un libro de reglas, de ética. ¿Sabe qué recibió usted? La vida de Dios. La vida de Dios usted recibió en su corazón, amados. No imposiciones, no haga o no haga, haga o deje de hacer, no. Usted recibió la vida del Espíritu, la vida de Dios. Y esta vida tiene una tendencia. Toda vida tiene una tendencia y una inclinación. Fijémonos, la vieja vida tiene una inclinación al mal, a desobedecer a Dios. Pero la nueva vida tiene una tendencia a amar a Dios, a obedecer a Dios, a darle a Dios lo que Dios pide. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Saben qué, mis amados? Esta vida tiene un potencial. Esta vida tiene un potencial. ¿Cuál es? Que todo es hecho nuevo. Lo que le gusta a usted, lo que le convenga, lo que no le guste, todo es hecho nuevo. Si dice todo es todo, no son algunas cosas, aunque no nos gusten.
aunque no nos convengan a la carne, pero convienen al propósito de Dios. Esta vida tiene un potencial. Y ese potencial de esta vida es que hace todas las cosas nuevas. ¿Cuántas veces escucho noticias de los matrimonios? Ah, no, me estoy divorciando, que ya no quiero a mi esposa o a mi esposo. ¿Pero qué pasó? ¿Será que pasó de la noche a la mañana? No, fue un proceso. Fue un proceso donde dejaste de tener comunión, intimidad, de hacer cosas juntos. Fue un proceso de decirle te amo o arreglar las cosas. Pensamos que es de la noche a la mañana. No es así. De la noche a la mañana ningún varón o ninguna mujer sale diciendo, este día voy a adulterar. No tengo control en mis ojos. No, no fue de ese día. Viniste albergando en tu mente, tal vez pornografía, tal vez cosas que se quedaron ahí, que maduraron y comienzas a ver y comienzas a operar en otras cosas. Y así se destruyen los hogares y los matrimonios, porque la gente es perezosa y no trabaja en su matrimonio, en su relacionamiento. Nada es de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso. Así que esta vida tiene una tendencia y es poderosa. La tendencia de esta vida, el potencial de esta vida es que todo lo hace nuevo. Así que entre en esa ola, entre en ese mover del espíritu. ¿Qué hace usted viviendo con amargura en su casa? Mujeres amargadas, latosas, peleadoras. Hombres indiferentes, hombres fríos, hombres abusivos. Volvamos al altar, reconstruyamos el altar. En el altar Dios te muestra. Dios nos muestra los puntos ciegos que no vemos. Dios nos muestra la indiferencia. Cuando vuelves a Dios, esa indiferencia se acaba. Y tienes amor para Él y para tu casa, para tu familia, para tu esposo, para tus hijos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. El cuerpo es el vehículo donde está el corazón, el alma, la mente, la voluntad, el espíritu. Es el vehículo por donde nos movemos. Entonces, las misericordias de Dios es que tenemos una nueva vida y esta vida de Cristo se va transformando. Esta vida de Cristo nos va transformando. Esta vida de Cristo hace todas las cosas nuevas. ¿Saben qué? Dios no trabaja con tus emociones. Dios trabaja con tu entendimiento. Pero a la gente no le gusta oír eso en la iglesia. A la gente le gusta lo que le mueva sus emociones. Pero Dios trabaja con el entendimiento. Porque Dios no quiere hijos distraídos, que estén en otra. Necesitamos alinearnos a la frecuencia del Espíritu para vivir la verdadera vida. Así que nosotros somos el sacrificio. Presentémonos como ese sacrificio en el altar. Ese sacrificio que le agrada a Dios es un corazón humilde, quebrantado, obediente. Si Dios te está hablando de perdón, perdona. Si Dios te está hablando hoy de tu mala actitud con tu esposo, con tu esposa, cambia la actitud. Esta es una sirena de una ambulancia. Es algo grave estar en división. Por favor, les ruego, como dijo Pablo,
Por las misericordias de Dios, arreglen, no dejen nada pendiente. Si estás enojado con tu casa, con tus hermanos, con tu familia, vuelve tu corazón a Dios primero y lo demás. Comienza intencionalmente a buscar la relación, la comunión. Y aquí la segunda acción que veo muy importante es renovar el espíritu de la mente. Es muy importante renovar el espíritu de la mente. ¿Sabe por qué? Porque nos seguimos viendo como la vieja creación. Me encantó esta gráfica, esta gráfica, porque mire, ese hombre mayor, viejo, mirándose como una nueva creación. Eso es lo que necesitamos y no importa la edad. Podemos tener 20 y vernos de 100, pero no estoy hablando de edades cronológicas. Estoy hablando del viejo hombre y del nuevo hombre. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Saben qué? Todos nosotros estamos siendo transformados por causa de la vida del Hijo en nosotros. Pero esta transformación requiere una intención y una decisión. ¿Sabe de qué? De no pensar como religiosos, como cristianos, porque los cristianos piensan de cualquier cosa, mezclan pactos y todo eso. Necesitamos pensar como nueva creación, necesitamos pensar como hijos de Dios, necesitamos pensar como nacidos de nuevo, hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el que piensa montonera de cosas y los nacidos de nuevo? ¿Saben qué? Los nacidos de nuevo, la nueva creación, piensa de acuerdo a lo que Dios dice de ellos. ¿Qué Dios dice de ti? Que eres amado, que eres su hijo, que tienes herencia entre los santificados. Eres un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Entonces significa que estás al mismo nivel, a la misma posición de Cristo. Es que esto es muy extraordinario, es muy glorioso. Si lo podemos entender, va a cambiar nuestra vida, va a ser transformada. Entonces, necesitamos pensar como hijos de Dios. Pero esta transformación que se está dando a causa de esta vida, comienza con la renovación de nuestro entendimiento, pensando como hijos de Dios. ¿Y sabe qué? Esto va a ser un conflicto. Nos van a confrontar, el viejo hombre va a confrontarnos todo el tiempo, porque todos nosotros venimos con algún vacío, todos nosotros venimos con algo que nos marcó en la niñez, en la adolescencia o en la vida. Entonces, necesitamos la determinación. Necesitamos la determinación, la intención, la determinación a pensar como hijos de Dios, como la nueva creación que somos. Porque va a haber confrontación. Esta realidad de lo que somos va a confrontar eso viejo. Y eso no nos gusta. Dice un refrán, más vale lo viejo conocido que lo bueno por conocer. ¿Y sabe qué? Tristemente nos quedamos en lo viejo. Es que no, yo soy así nomás. Así era mi abuelo, así era mi madre. ¿Qué le importa a Dios eso? Él rompió la maldición generacional. Él te dio la vida de su hijo. Entonces, pero hay un requisito para esto. ¿Cuál es? Pregúnteme cuál es, para que se despierte. ¿Sabe cuál es? Conocer la verdad. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo dijo. Jesús no dijo, escucharán la verdad, les gustará la verdad, o acariciarán, les encantará la verdad. No, Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es cuestión de escuchar solamente, sin ninguna intención de aplicar la verdad, sin ninguna intención de obedecer la verdad.
porque eso no transforma a nadie. Conocerán la verdad y os hará libres. Esta palabra ahí en Juan 8:32, esa palabra conocer es ginosco, conocer íntimamente, y está en el Génesis cuando Adán conoció íntimamente a su esposa. ¿Y cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea de que esto esté ahí y nos lo replique el Señor? La idea es que si tú no conoces algo íntimamente, si no tienes relación, comunión con algo íntimamente, eso no te puede liberar. Lo que te libera es la verdad que conoces. Y esa verdad es Cristo. Y esa verdad es la palabra de Dios. Porque Él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, la verdad que tú conoces, que tienes intimidad con ella, esa es la verdad que te hace libre y te transforma. ¿A qué? A un nuevo hombre, a una nueva mujer, con un carácter manso, humilde como el de Cristo. Que la gente quiere estar contigo. Oiga, qué feo es que nos huyan. No me gusta. Qué feo es que nos huyan. Que digan, no, ya viene la latosa, ya viene la quejosa. Siempre habla de lo mismo. ¿Sí o no? O en los varones también. Cambiemos, amados. Seamos transformados. Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y para que cambie su entorno. Deje la pereza, deje las distracciones. No digo que es malo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que digo es que hay un tiempo y prioridad para todo. Dele prioridad a Dios y después disfrute la vida. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Desde qué mente estás pensando? ¿Saben qué? El problema de muchos cristianos, no los nacidos de nuevo, de muchos cristianos es que andan en el sentimiento. Se despiertan y yo siento que mi trabajo no es tan bueno. Yo siento que mi esposo o mi esposa, siento que esa predicadora media, yo siento. Entonces, si vivimos en el sentir, ¿qué va a pasar? No va a producirse la transformación. ¿Por qué? Porque el sentimiento no opera la renovación del entendimiento. Pero también hay muchos cristianos, no los nacidos de nuevo, que viven en el activismo. No me hables a mí de la Biblia. No me importa leer la Biblia. Dame los pasos. ¿Qué pasos te resultaron a vos? Dame 4 pasos. Dame 7 leyes. Dame 7 leyes. Dame 7 pasos. ¿Saben qué? Esas personas nunca conocerán la transformación. ¿Por qué? Porque no han conocido lo que es la renovación del entendimiento por la comunión, por la intimidad con la verdad. El que hace libre, el que transforma, es uno solo. Es su palabra, es su verdad, es la comunión con Él. Entonces, nosotros no deberíamos decir, ¿qué siento o qué tengo que hacer? Deberíamos decir, ¿qué dice la palabra? ¿Dice esto la palabra? Y si lo dice, me engancho con eso. Esa es la verdad, que transforma, que libera, que sana, que establece, que ordena, que levanta y establece. Y la tercera acción, volverse al Señor, quita velos que impiden la comunión y la transformación. Entonces, aquí el apóstol Pablo, en la versión Nueva Traducción, la puse, dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, ¿qué es volverse al Señor? Si yo estoy yendo en esta dirección errada, de amargura, de religión, no, yo soy de esta religión. Dios no va a venir a buscar religiones. Dios va a venir a buscar la vida de su Hijo en aquellos que le creen.
Si tú estás yendo en esa dirección errada, te vuelves. Eso es convertirse. Te vuelves a la realidad de la vida que se te entregó. Volverse es conversión, convertirse. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amados, ¿dónde está el Espíritu ahora? En nosotros, en su corazón. Entonces, hay libertad, ¿o no? Donde está el Espíritu hay libertad. Lo dice la palabra y es la verdad. Disfrute la libertad del Espíritu. Así que todos nosotros nos ha sido quitado el velo. Así que a todos nosotros quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados hacia su gloriosa imagen, a su gloriosa imagen. ¿Saben qué? Dice, nos hace más y más. La Reina Valera dice, nos va transformando de gloria en gloria. Amados, la vida que tú recibiste va a producir en nosotros una transformación. Se produce la transformación a través de la comunión y la verdad. Esa transformación que produce el Espíritu en nosotros por causa de la vida de Cristo nos lleva a entender dos realidades. Con esto ya estamos unas 2 laminitas más y terminamos. Así que no se duerma, pellizca el que está a su lado, haga ayuno. Por causa de la transformación que todos estamos en un proceso de transformación, pero por causa de la vida de Cristo en nosotros, nosotros estamos en dos realidades. Pregúnteme cuáles son para que se despierte. ¿Saben qué, mis amados? La primera realidad es lo que usted es en Cristo. Y la segunda realidad es lo que usted va a llegar a ser en Cristo. La primera realidad ya está resuelta en la cruz. En su espíritu, usted es santo, perfecto y completo. La primera realidad de lo que somos en Cristo ya está resuelto en la cruz. Pero la segunda realidad, lo que usted va a llegar a ser en Él, eso requiere una decisión. Eso requiere una transformación. Porque necesitamos intencionalmente rendirnos al Señor, renovar el entendimiento y permitir que esta transformación se logre en nosotros. ¿A través de qué? A través de la verdad. Entonces, volverse al Señor quita los velos de tu mente, lo que no ves. Te estás perdiendo algo muy glorioso si no estás viendo qué bendecido eres con la esposa que tienes, qué bendecida eres con el esposo que tienes. No hay gente perfecta. Estamos camino a la perfección. Ama a tu esposo, a tu esposa. Perdona, bendice. Y los que no tengan todavía, oren para que Dios les dé una nacida de nuevo. No una religiosa, una nacida de nuevo, una nacida del Espíritu. Entonces, por causa de Cristo hay dos realidades. ¿Y saben qué, mis amados? Lo que opera esta vida en nosotros, esta vida poderosa tiene tendencias e inclinaciones. Y lo que Dios ha depositado en ti, esa vida, comienza a manifestarse, comienza a salir, comienza a proyectar al quien tienes adentro. Y la gente sabe qué dice, hey, esta persona no era así. Hay un cambio, ha cambiado. Entonces ahí nos convertimos en los reflejos de Dios, en sal, en luz. Yo quiero ser como Él, yo quiero ser como ella. Qué hermoso manifestar la vida del Hijo. Y metanoia, arrepentimiento en el griego es metanoia, es reconstructor de altares. ¿Cuáles altares? El altar de tu corazón, el altar en el hogar y el altar en la iglesia. El altar del corazón. Vuelve en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca
y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, si te volvieres, si te convirtieres, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Así que, metanoia, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La mente natural tiene latente los pecados. No, en el año 1980 yo hice, ay, qué terrible. Y sigo culpándome de lo que ya Dios me perdonó. Cambiemos la mente, amados. Restauremos el altar del corazón, del hogar, el altar familiar. Mira cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Familias unidas, que se aman, que se perdonan, que no son perfectas, pero están en camino a la perfección. Y el altar de la iglesia, ¿saben qué? Elías arregló el altar con 12 piedras de las 12 tribus de Israel. Pero ¿cómo se arregla el altar en el nuevo pacto? Con una sola piedra. La piedra que los edificadores rechazaron, que es la piedra del ángulo, Cristo. ¿Y sabe con quién más? Con piedras vivas, que son todos ustedes. Porque arreglamos el altar en intimidad, pero también en comunidad, también corporativamente. Así que dispongámonos, participe. El poder se manifiesta cuando el corazón se rinde al Señor y se renueva el entendimiento. Ahí cae la lluvia. Esa lluvia abundante que cayó en el tiempo de Elías va a caer en estos días.